Hola, no sé si sabías, no sé si estás escuchando algo, hay un poco de viento acá de brisa. No sé si sabías, pero en las enseñanzas, lo que llamo las enseñanzas esenciales, hay a veces algunas diferencias en cómo se ve el proceso o el aprendizaje básico, ¿no? Esencial. Algunas personas tienden a enfatizar lo gradual, un proceso en el que lentamente vamos dejando atrás condicionamientos, hábitos y lentamente vamos accediendo a lo que podríamos llamar un campo de conciencia abierto, una posibilidad de manifestación más abierta, más interconectada, espontáneamente, naturalmente, pero sin intromisión de condicionamientos, ¿no? Y limitaciones. Otras personas, otros humanos, su visión es que esto es una locura y que este conocimiento esencial, básico, fundamental, radical, no tiene gradualidad, porque no tiene la naturaleza de la gradualidad. La gradualidad presupone la idea de un recorrido desde un punto A hasta un punto B, y ese camino es gradual. Uno comienza desde un lugar, tiene que llegar a otro y va recorriendo ese camino, va encontrando obstáculos. Y claro, así es como generalmente experimentamos, y tal vez, probablemente a muchas personas esto les sirva, a muchos humanos, muchos seres humanos interesados en su en la realidad, ¿no? Básicamente, en sí mismos, y en este proceso probablemente les resulta funcional de alguna manera esto. Lo que pasa es que el reconocimiento radical de nuestra propia naturaleza no es un conocimiento más. Este es un problema que hay con esta visión. No es algo que agregamos a nuestro acervo de conocimiento y seguimos como siendo el mismo sustrato, pero le agregamos una medalla al asunto. No es así, no es como aprender, como ir a aprender un idioma en el que lentamente algo. La mera idea de entenderlo como conocimiento es una idea, una descripción basada en la visión, en un aspecto de nuestra conciencia que ve las cosas de una manera parcial. Y que de nuevo nos sirve para un montón de cosas cotidianas, pero el problema es que no, para este reconocimiento primordial, fundamental, no es realmente la herramienta o el criterio o la dimensionalidad correcta. De hecho, podríamos decir que la gradualidad es una especie de rueda, casi como una rueda de hámster, que corre y corre y que básicamente su sentido, por alguna manera, podría decirse que es cansarse de dar vueltas. ¿Por qué? Porque los caminos graduales se basan en una percepción dual, en una descripción dual de la naturaleza, de la realidad, en la que siempre estamos en una condición limitada, en una condición... Es como si nos localizáramos, como si tuviéramos un juego de realidad virtual cargado en el que el sistema define una especie de dimensionalidad y nos colocamos como jugadores ahí adentro. Pero el problema, entre comillas, es lo aparentemente definitivo de cualquier dimensionalidad, de afirmar y sostener y casi te diría existir en términos de una dimensionalidad específica, en el sentido de percibirlo como si fuera, como ya dije varias veces, la realidad. No quiero entrar en algo que probablemente ya suena demasiado abstracto, pero quiero volver a esto. Hay dos maneras de encarar estas
enseñanzas y estos procesos, uno les podríamos llamar gradual y el otro instantáneo. En la visión gradual estamos muy condicionados por hábitos, por limitaciones, y eso, y necesitamos cambiar nuestra manera de ver y adoptar otra para llegar a un estado diferente. Este es el modelo en general. En la visión instantánea, esto es una locura porque es agregarle más dimensión, otra capa nueva de dimensionalidad al asunto. No suficiente con que tengamos bastantes dimensiones dualistas y siempre separando lo que es, lo que podría ser, lo que debería ser, sino que encima agregamos otra ahora. Cuando nos damos cuenta de que hay algo raro con esto, le agregamos otra y decimos, yo estoy acá, tengo que llegar allá, y esto lleva un montón de trabajo. Hay algo profundamente delirante con esto. De hecho, se dice que por más que gradual que sea el camino que uno adopte, si uno no llega a notar en algún punto, si la conciencia no nota, no reconoce, la conciencia es el campo total, pero esta conciencia identificada con una localización no suelta su fijación con lo parcial, no hay manera de que, entre comillas, se libere. Todos estos términos son graduales. Fíjate que hablamos de liberarse como si fuera algo que hay que lograr. Y esto no es así. Es una manera de describirlo cuando tenés que narrarlo a la conciencia que está como muy identificada con una dimensionalidad extendida, en el que tenés que explicar cualquier cosa en términos de lo que en este punto, en esta situación está faltando y se encuentra allá, para lo cual tenemos que ir allá. Pero esto no es descriptivo de lo que se trata esto. Lo que en el Dharma se llama iluminación o conocimiento primordial, iluminación es una palabra muy fastuosa, conocimiento primordial, que es nosotros somos y funcionamos continuamente en el marco de este conocimiento, de esta sensibilidad primordial. Es como el campo donde aparecen las formas de nuestro conocimiento, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Lo único que pasa es que es como si el campo total de conciencia se metiera dentro de esa construcción como un juego, y de una manera muy indescriptible se cree el juego, se cree esa dimensionalidad. No vamos a entrar ahora en por qué pasa esto, porque esto es muy interesante, probablemente no abarcable por el discurso, pero sí explorable, pero no es lo que nos interesa ahora. Lo que quería señalarte es que las enseñanzas instantáneas simplemente tienen, para decirlo de otra manera, su enseñanza no es prescriptiva, no te dicen lo que debería ser, sino simplemente lo que es. Incluso entendiendo el ser como algo que no es solo, si diferenciamos pasado, presente y futuro, solo lo que es en el presente. Es el campo del tiempo, también es el ser, lo que filosóficamente se llama el ser, la seidad, si querés usar una palabra más teosófica. Lo que te plantean es que notes que esto es lo que siempre es. Es imposible que la cosa sea de una manera diferente. Ahora, esto no significa que no tengamos unos hábitos increíbles para enredarnos y percibir como si todo se estrechara y se hiciera muy chiquitito en base a qué nos pasa en nuestra situación contextual. Esto es así, generalmente tenemos una identificación muy grande con eso y nos sentimos como si estuviéramos todo el tiempo comprimidos, porque nos identificamos con lo que es comprimible. Las enseñanzas esenciales, directas, te señalan, te recuerdan
simplemente que vos no sos, ¿cómo decirlo? No te limitás a ser tu situación. Tu presencia, como se le podría llamar, conciencia, presencia, son palabras un poco difusas en nosotros, pero tu presencia no es aquello que está presente ahora. Esto es interesante, te puede sonar muy raro, pero estos son como giros. De esto se tratan las enseñanzas, de este giro, no de solamente de entrenarte para que te quedes quieto, sentado y te llenes de luz de repente. Se trata de liberarnos de ciertas fijaciones perceptuales. Y generalmente estamos habituados a pensar que lo que está presente ahora, estuvo presente tal vez o no, y quizás va a estar en bueno, no. Estamos hablando de una presencia que es el campo del tiempo y el campo del espacio. De nuevo, puede sonarte muy abstracto. Para esto es que se acompañan estas enseñanzas con práctica. Y una práctica que puede ser tan simple como disponerte de una manera. La posición, por ejemplo, de meditación no es nada diferente que una disponibilidad. Es una posición de ponerte, de hacerte accesible y de investigación. Entonces adoptás una disposición física, una disposición psíquica. ¿Por qué? Porque tenés interés, porque tenés curiosidad, no porque solamente alguien te dice o porque en la televisión te muestran que la gente, o porque tenés una idea de que la meditación y la espiritualidad tiene algo que ver. No, hay alguien que te dice, mira, ¿querés investigar esto? Bueno, te recomiendo que te dispongas físicamente, psíquicamente y observes el campo de tu pensamiento y de la fluidez de fenómenos en tu interior, lo que vos percibís como tu interior, la emoción, la mente, etc. Y que trates de descubrir cuál es su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, trata de ver dónde aparecen. Esto es una práctica que tiene más detalles, pero te doy un ejemplo. Simplemente empecés a investigar esto. Te puede parecer una tontería, ¿de qué me sirve saber dónde? No se trata de que obtengas un dato que escribas en una hoja y después lo pongas en un lugar y lo apliques. Se trata de una especie de relocalización de la dinámica de tu percepción, de tu conciencia. Mediante esta investigación vos te notás algo o algunas modalidades que nunca habías notado o que te habías olvidado, que eran como la base de tu percepción. ¿Por qué te interesa la percepción? Y bueno, porque por algo te interesan estas enseñanzas, porque probablemente tenés algo del saborcito del juego de ilusión y desilusión en el mundo humano y de cómo siempre tendemos a caer en los mismos procesos de alguna manera. Esto es lo que en el camino gradual se describe como limitaciones, ¿no? Condicionamientos. Por eso decía, no es que sea falso el camino gradual, lo que pasa es que te propone, ante esto te dice, bueno, tenés esta limitación, bueno, esto va a ser un largo camino. Es una paradoja. Lo interesante de esto es justamente descubrir que la esencia de esto no está ni en afirmar que ya estás en algún lado, ni en afirmar que no estás ahí. Cualquier tipo de afirmación mental, dimensional en este sentido es una trampa. Se trata de que olfatees que esto va entre líneas, va en una dirección que no es una dirección dimensionalmente habitual para nosotros. Entonces te decía, en estas enseñanzas, simplemente en las instantáneas, se señala, se te recuerda que lo que tenemos es la conciencia, la manifestación, el pensamiento, la energía, la percepción, la realidad, la materia, tal como está ocurriendo en este momento, es el campo total. No solo como está ocurriendo en este momento, pero no lo vas a encontrar en otro lado. Lo que te señalan las enseñanzas esenciales es, fíjate, bueno, no fíjate nada, te proponen esto que estamos investigando, no lo vas a encontrar como si fuera algo, como si fuera una cosa, ni está localizada en un lugar.
Entonces, si vos querés que te dé algo para hacer, bueno, te puedo dar algo para hacer y podés sentir que estás yendo en un sentido hasta que tal vez te canses o tal vez por intuición directa en un momento captes esta especie de dimensión tangencial o ortogonal a nuestro hábito, que siempre es acá, allá, etc. Entonces la enseñanza instantánea te describe, te invita, te describe poéticamente que el campo total está ocurriendo siempre, es absolutamente inevitable que lo que está ocurriendo, lo que sea que estés experimentando en este momento, es el despliegue del campo. No necesitas buscarlo en ningún otro lado porque nunca lo vas a encontrar. Lo que necesitas quizás es familiarizarte con la posibilidad de disponerte, cualquiera sea la experiencia que estés teniendo, y reconocer, no es reconocer tampoco, porque parece que fuera una operación mental, pero es algo así como reconocer o notar la energía, el sabor y la plenitud del campo total en lo que sea que estés experimentando. Muy brevemente, esta es la invitación. Esto es... Y hay personas a las que esto no les resuena, que esto no les dice nada, que esto no les mueve, no les conecta, y probablemente buscan algún camino más o religioso o gradual o de palabras o no sé, esto es probablemente adaptativo a la situación de cada persona. Pero se dice en las enseñanzas que todos los caminos llegan en algún punto a esto. Tal vez habiendo hecho algunas prácticas, tal vez habiendo suavizado ciertas intensidades emocionales de la experiencia de una persona en particular, pero siempre, eventualmente, tenemos que llegar, es como si todos los caminos condujeran a Roma, todo conduce a este punto. Y este es el punto de el reconocimiento vital, energético, no intelectual, de que el campo es ahora, el campo es cada momento, el campo fue siempre, incluso en tu recuerdo, siempre construido y reconstruido por la memoria, en tu recuerdo de cosas terribles para vos que te pueden haber pasado. Si uno juega o prueba con soltar la fijación a las narrativas que tenemos, y eso es parte de los entrenamientos graduales, esto de practicar, aflojar la adicción que tenemos a ponerle nombre a todo, a darle un sentido a todo, y simplemente poder estar con su potencia y su inteligencia energética intrínseca. Si practicás, si querés verlo así, eso, vas a ir notando que el campo energético, el campo vital, toda su totalidad, su intensidad, está presente incluso y estuvo presente incluso en todos los momentos de tu vida en los que pensaste, o a veces cuando pensás estar totalmente perdido, totalmente sin energía, siempre va a haber, incluso como lo podemos ver desde el punto de vista en que el Advaita, otra enseñanza, lo plantea, siempre va a haber algo que está experimentando, y experimentando. El campo de algo aparentemente notado, experimentado, y algo que experimenta. Ese campo total es el mandala del que estamos hablando. Este mandala no es un mandala, el dibujo del mandala es un símbolo de esto. Cada momento es un símbolo de esto, cada momento es un mandala, cada ser es un mandala, cada experiencia que tenés, lo que sea, es un mandala, es como una especie de chispa holográfica de todo este campo. Y a lo que nos invitan estas enseñanzas es a notar, esencialmente sin narrativa mental, notar su sabor esencial. Esto en la tradición tibetana se le llama sabor único, one taste en inglés, y rochik en tibetano. Significa el gusto único. Y la palabra sabor, tiene una connotación que no es solo la de sabor, sino la de gusto vital,
energía, como vitalidad, como jugo vital. El gusto es muy importante. Y simplemente es esto, es una invitación a notar, tal vez con algunos recursos, pero no tan técnicos. Por ejemplo, una de las prácticas, entre comillas, del camino o de la vía o del modo instantáneo es lo que se llama simplemente sentarse. Tampoco implica la obligación de sentarse, pero es como una disponibilidad, una disposición a notar algo que se nos está recordando, haciendo notar que siempre está incondicionalmente, lo que sea que estés experimentando. Entonces, lo que a veces pasa en la meditación, en el que descubrimos que estamos luchando, tratando porque algo ocurra, que algo pase, que algo tiene que pasar y no puedo porque me distraigo, lo que sea que esté ocurriendo, no me obsesiono con controlarlo. Simplemente lo que se necesita, entre comillas, es el mandala de la presencia, que es inevitable. ¿Cuándo puede no haberlo? Tal vez lo que se nos invita es a no agarrarnos de uñas y dientes con nuestra propia naturaleza y con el propio proceso vital, con la propia energía. Habla de la naturalidad, el estado natural se le dice. Entonces la invitación es esta, que lo quieras ver o procesar de manera gradual, con un montón, siempre con una idea de que todo está más allá. Bueno, tal vez es una referencia mítica que te hace sentido y te entusiasma, pero siempre trata de recordar que es una especie de zanahoria temporariamente necesaria, porque la respuesta está en el campo trasciende la distinción entre tiempo diferenciado, se le llama el cuarto tiempo en la tradición tibetana. No es una ocurrencia mía esto, una opinión, es parte de esta transmisión de conocimiento esencial. Ojalá te sea inspirador y útil.